Buenas tardes o buenos días, dependiendo dónde estéis y en qué momento podáis ver este culto, este vídeo que lleva pues nuestro deseo de que Dios obre y que Dios nos escuche y que nosotros también recibamos lo que Él tiene para nosotros. Bienvenidos a todos. Os echamos de menos aquellos que no nos vemos de manera física en cada reunión que tenemos en nuestra iglesia o en los momentos que en tiempos de normalidad solemos estar juntos. Nos acordamos de los hermanos y hermanas que están fuera de Málaga, ya que es la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz en Málaga la que os da la bienvenida en este culto de oración. Y nos acordamos de hermanos que están tan lejos como nuestra hermana Ana María Wanderley, que ella pedía también oración porque quiere ver ya la posibilidad de regresar a España para que se abran puertas. Os traigo saludos también. El domingo pasado estuve predicando en la Iglesia Evangélica de Betel, en la calle Alonso de Palencia, en Málaga. Y bueno, sobre todo familias de hace muchos años que tienen mucho en común también con familias de nuestra iglesia me daban saludos. Y oramos por ellos también, por la iglesia de Betel, para que sea una iglesia que se pueda desarrollar en todo aquello que es necesario. Es una iglesia que no tiene pastor y también pues expresaban también la necesidad de ello. Así que bueno, os traigo saludos de la iglesia de Betel. Y me gustaría que pensáramos en algo. Quisiera abrir una pregunta que es importante en medio de las necesidades que el ser humano sigue teniendo. Somos personas necesitadas y en el fondo, de una manera totalmente clara, necesitadas de Dios. Y yo quisiera plantear algo. Cuando muchas personas en el tiempo de Jesús veían tantas cuestiones que eran contrarias a lo que ellos necesitaban y deseaban, y percibían en su propia vida la injusticia que por doquier se estaba aplicando. Ellos pensaban, ¿y Jesús será como los demás? Y Jesús les preguntaba, cuando veían que unos iban por un lado, iban por otro, y que tenían dudas en cuanto a él, le preguntaban, ¿vosotros también os iréis? Y ellos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Los discípulos, los que ya habían tomado la decisión de seguirle, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios es justo, Dios es bueno. Vamos a meditar hoy en ello. Y si Dios es justo, Dios hará lo mejor. Ese es el título que hoy queremos dar a la reflexión. Y sabemos que lo primero que tenemos que hacer es decidir lo que decidieron los discípulos. No podemos ir a otro que a Jesús. Reconocer nuestra necesidad. Hoy vamos a cantar un par de himnos de alabanzas, un poco quizás amplias, porque tienen varias estrofas para aquellos nostálgicos de las composiciones antiguas, como son los himnos. Hay un himno cantado por un amigo, alguien que yo pastoreé, fui su pastor también un tiempo, hijo de misionero, se llama Jimmy Williams, y que trabajaba también en un departamento de la web, en Croma, componiendo canciones y más que componiendo, cantando y cantando con un grupo de hermanos. Este himno dice, pecador, ven a Cristo Jesús. Si vamos a Él, porque decimos, ¿a quién iremos? Porque Él es la vida. Vamos a introducir este tiempo con ese himno. Un himno cantado de una forma especial, pero para alabar a nuestro Dios, invitar a los demás a que vayan a Jesús, reconocer que es a Él a quien tenemos que ir. Antes de cantar este himno, vamos a tener una oración. Padre, gracias porque tú eres el único que puede saciarnos, que nos das vida. ¿A quién iremos? Y tú nos invitas a ir a ti, aunque no lo merezcamos. Y no podemos ir por nuestros méritos, por nuestros propios razonamientos,
basados en lo importante que nos creamos o los méritos que hayamos alcanzado, solamente por reconocer que somos necesitados de ti, que Jesús es el único a quien podemos ir. Reconocemos nuestro pecado, te pedimos perdón y, Señor, nos sometemos a ti. Cuando todo el mundo en libertad lo que hace es someterse a señores de este mundo y a criterios de unos y otros, nosotros reconocemos que tú eres la libertad y nos sometemos a ti. Ven, ven, pecador, pecador, ven a Cristo Jesús. Vamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y así invitamos a todos para que cantemos este himno. Y feliz para siempre serás. Al divino Señor hallarás. Ven a Él sin tardar, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él sin tardar, que te espera tu buen Salvador. Oh, ven a Él. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Si tú
Después de entonar este himno tan especial, me gustaría que pudiéramos reflexionar en esta parte de la palabra de Dios, en este salmo que estábamos mencionando, que seguimos en el Salmo 119, y en este caso vamos a los versículos 137, versículo 137 hasta el 144, como vemos en pantalla, y que además está clasificado con la letra SADE, en este acróstico que seguimos en el Salmo 119, como tantas veces hemos dicho, en las secciones que según el alfabeto o alefato hebreo se divide este salmo. En este caso, el salmo está hablando de la justicia. Por eso yo titulaba esta reflexión: si Dios es justo, Dios hará siempre lo mejor. Pero claro, hemos de entender lo que supone esta justicia de la que nos habla. Dice así el Salmo: justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Los pueblos, las sociedades, los núcleos familiares, podríamos decir incluso las organizaciones políticas y los gobiernos, plantean una forma de vivir que tiene que ver con la justicia. Yo nunca he oído decir a una familia o a un grupo político, para hacerlo más amplio y relacionarlo con una nación, con un país o con un gobierno, yo nunca he oído decir: vamos a hacer algo injusto. Nuestros proyectos son injustos. Porque se supone que todo el mundo quiere hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es mejor. Pero es curioso, y lo vemos día a día, como en las campañas de los mismos aspirantes a gobernar en diferentes áreas de nuestro país o en la nación, hablan de la justicia atacando a los demás de injustos. Los proyectos de unos son injustos a los ojos de otros, mientras que para sí mismo es lo más justo. Y al final el escaparate que tenemos es de algo que se presenta como lo mejor, como lo justo, pero que es etiquetado por unos y por otros dependiendo de quiénes sean la oposición de injusto. Y el problema es, y eso es lo malo, es que todo el mundo habla de justicias diferentes. Y muchas veces lo vemos en la familia, lo vemos en la asociación de amigos, de personas, de grupos. Que hay un tipo de afrontar las cosas y uno se va, digamos, afiliando a aquello que entiende que es más justo. Esto también se puede dar en la vida de los creyentes. Cuando entendemos que lo justo es lo que yo pienso frente a lo que piensan otros. A veces incluso hay personas que son dictadores de países, que piensan que están haciendo lo justo. Y a veces esa justicia es muy sui generis, muy especial, ¿verdad? Porque se convierte en algo pernicioso que obstaculiza lo que tiene que ver con aquello que es bueno. La justicia de Dios es totalmente diferente a la de los hombres. Lo es en conceptos, lo es en la forma de aplicarlo, lo es por definición. En la justicia de Dios hay rectitud. Dios es perfecto.
Ya a partir de ahí la definición de justicia de Dios es muy diferente a la de un hombre que es imperfecto. Dios es perfecto. Dios en su perfección vemos que también es amor. Su justicia no es para castigar a las personas que fallan, como el juez que marca sentencia de una manera determinada para aplicar la ley sobre el malhechor. Dios ve la necesidad, pero es misericordioso y su justicia es para restituir, no para condenar. La justicia de Dios se entiende en santidad y en todos aquellos elementos que son necesarios para modelarnos, para moldearnos y para modular, guiarnos, enseñarnos una vida totalmente diferente en un mundo que es tan injusto. La justicia de Dios es para restaurar, para ser restaurado por ese arquitecto de lo bueno, por ese arquitecto del universo, por ese creador de todo lo que es perfecto y bueno para nuestras vidas. Es por ello que la Biblia dice que la ley es muy diferente, la ley de Dios es muy diferente a la de los hombres. En esta sección SADE se nos habla de ello. La ley de Jehová, dice otro salmo, es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, versículo 7. Porque la justicia de Dios transforma. La justicia de Dios no es la justicia de un justiciero que se quita a las personas del medio, que quiere dejar de tener enemigos cargándoselos. Como esas palabras que se atribuían a Napoleón, que decía, yo no tengo ni un enemigo, porque me los cargo a todos. Caramba. Dios no es justiciero. Dios es justo en hacer aquello que es necesario para nosotros. Su justicia es revelada por la misma necesidad que nosotros tenemos. Él nos muestra aquello que necesitamos y así Él nos proyecta ese haz de luz para saber por dónde andar. La justicia de Dios nos transforma. Dios no vino a condenarnos. Es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 17. Jesús no vino a condenarnos. Es más, Jesús vino a sufrir la condena de nuestro pecado. Él vino para salvarnos. Todas las leyes y mandamientos dados por Dios en la Biblia tienen como objetivo darnos solución y salvación. Jesús vino para justificarnos, pero de una forma adecuada, no de una manera caprichosa, injusta. Dice la palabra de Dios que en realidad Jesús es el heredero de todas las cosas que se habían dicho antes en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios inicial por medio de los profetas. Es el heredero de la misma ley. Esto significa que la palabra, la ley, la norma, lo que Dios nos da para guiarnos, no para cargarnos, para que cumplamos cosas por cumplirlas, como entendían equivocadamente en un tiempo los fariseos, que el sábado había sido hecho para cumplir. No, el sábado había sido hecho para ayudar. Lo que Dios nos ha dado es para bendecirnos y ayudarnos, pero tenemos que aplicarlo, porque la voluntad de Dios es para vivirla. Así es que Cristo mismo es la palabra, es la ley, es la norma, es la vida. Es una ley que conlleva gracia y fe. Es una ley que conlleva el hecho de darnos lo mejor aunque no lo merezcamos, pero que también ha de requerir la fe de recibirlo, de apropiarlo, de dejar que Jesús sea nuestro Salvador y nuestro Dios. Esta ley se expresa desde la cruz. Cuando Jesús viene a nosotros para rescatarnos de tantas leyes torcidas, usadas
por el hombre a su capricho para conseguir lo que quería. Porque muchas normas y muchas leyes de nuestras sociedades están hechas no para tener una sociedad mejor, sino para hacer mejor lo que unos quieren, en contra de procurar lo bueno para todo el mundo. El Evangelio es la ley de Dios. El Evangelio significa buenas nuevas. Y son buenas porque vienen de Dios. Y son nuevas porque son diferentes a todo lo que el hombre puede realizar. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de vivir acorde a la justicia de Dios. Y vivir acorde a la justicia de Dios es vivir conforme al mejor propósito que podemos plantearnos, el propósito para el cual Dios nos creó. La forma en la que Dios comunica esa ley, esa palabra, esa vida, la ley en forma de voluntad de Dios para nosotros, para que vivamos de la mejor manera, la forma en que Él expresa y nos lleva a aceptar por fe lo que Él nos pide, no puede ser nunca impuesto. Dios no nos impone. Dios simplemente nos hace ver que es lo mejor que hemos de decidir. Sin embargo, a veces no se tiene en cuenta esto. El hombre intenta imponer leyes, a veces leyes religiosas, haciendo ver que si no haces esto y lo otro te condenas y vas a ir a lo peor y vas a ir al infierno y que tienes que hacer esto y lo otro para poder tener el favor de Dios. Pero en realidad no son normas ni religiosas ni humanas las que nos llevan a la vida, es Cristo mismo. Y si es verdad que Cristo nos advierte y nos dice que Él es el autor de la vida y si no estamos en Él, vamos a acabar en aquello que muchas veces el hombre llama rectitud y que la palabra dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Hay muchos que fácilmente se olvidan de la palabra de Dios, se quedan en la tradición, en las normas, en aquello que le han tomado, pues, le han tomado cariño, aquellas cosas que han practicado durante toda la vida no las quieren cambiar. Pero en definitiva, se olvidan de Cristo. Porque Cristo está vivo, Dios es real, Dios, si no fuese así yo no creería, si Dios no existiera, si estuviese muerto, si fuera algo del pasado. Es que estamos hablando de que la palabra es Dios mismo, es Cristo, es el Señor Jesús. Es Dios obrando en nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Algunos quieren vivir la palabra, pero sin Dios. Hay muchos que asumen la Biblia como una norma y no se dan cuenta de que la Biblia nos habla de Cristo. Jesús se lo decía a aquellos que se lo escuchaban. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y por las Escrituras querían rechazar a Jesús, no estaban entendiendo nada. Al igual que hoy día hay muchas personas que con la Biblia en la mano buscan introducir sus criterios y sus propias justicias, tristemente, distorsionando la imagen de Dios en la vida de las personas. No es la palabra fuera de Cristo, sino en Cristo que tiene sentido. Las Escrituras en Dios pueden constituir una religión que incluso puede ser agradable, como estamos comentando algunos. Pero esa palabra no tiene poder sin Cristo. Esa palabra no tiene vida sin el Señor. Esa palabra no trae libertad sin la cruz. Cristo es el Logos. Cristo es la palabra. Cuando este salmo nos dice de aquellos que se olvidaron de la ley del Señor, que se olvidaron de su palabra, en realidad no es un problema de memoria, es un problema de pecado, de enfermedad, que nubla la mente y, como decía, distorsiona la imagen de Cristo en nuestras vidas.
Prueba de ello es la cantidad de religiones y de sectas que existen, algunas incluso acuñadas a modo evangélico, con Biblia en mano, pero que tienen comportamientos sectarios, que rechazan a todos aquellos que un día le hicieron algo o que no están de acuerdo con lo que ellos digan en un momento y dejan de hablarles, comportamientos de sectas. Jesús venía a buscar a las personas que eran pecadoras y les invitaba a aceptar la vida. Él no vino en busca de aquellos que inicialmente le daban la razón, sino aquellos equivocados que veían y notaban su necesidad en un mundo de tanta injusticia para someterse a ese único Dios que puede moldear y modular una vida basada en su palabra. La prueba es la cantidad de religiones y de sectas tan cargadas de supersticiones, de rituales, de tradiciones, que viven conforme al rito y no conforme a Cristo. En realidad, todo esto se proyecta en un tipo de idolatría, que puede ser no solamente de imágenes, sino de ídolos psicológicos, mentales, de corazón, de intereses, que hacen de una costumbre, de una norma personal, un tipo de Dios. Idolatrías que arrastran a las personas a lo absurdo, que caen en lo que supuestamente parece que es mágico y que ayuda, como los supersticiosos suelen entender cuando ponen sus vidas a los pies de un tipo de mago, de medium, de ídolo, de fetiche. Besan capas, manos, imágenes, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. No es un problema de memoria, es un problema de pecado. Por eso Jesús, cuando se acercó a la mujer samaritana, que de una manera tan injusta por la justicia de los hombres, la tenían rechazada y discriminada por ser mujer, por ser samaritana, por ser pecadora, por tener en casa a alguien que no era su marido. Jesús se paró, como con tantas personas, como se paró conmigo y quizás contigo en un momento dado, para presentarte lo que realmente es justo y es bueno para nuestras vidas, que es esa libertad que hay en el Señor. Cuando Jesús le dijo a esa mujer si le podía dar algo de agua, al final fue Jesús quien le dijo a aquella samaritana: si supieras quién es el que habla contigo, serías tú quien le pedirías a él de beber y él te daría del agua de la vida. Ay, si supieras tú quién es Cristo, ese Cristo del que tanto has oído hablar, ese Cristo del que incluso has leído en la Biblia, ese Cristo ante el cual incluso en imágenes determinadas te has arrodillado, ese Cristo del que posiblemente te has afiliado dentro de una religión, pero si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú a él. No es una falta de memoria, es falta de reconocer que Cristo es el autor de la vida, que es el que puso por nosotros. Jesús fue el que puso por nosotros su vida en una cruz. Este salmo termina hablando de que la palabra de Dios es pura. Y es que lo que Dios nos pide no viene contaminado, por él los contaminados somos nosotros. Y su palabra es buena para precisamente corregir esa contaminación que mora en nuestras vidas. Es el antídoto de todo aquello que afea lo que Dios ha creado. Y su palabra es pura porque purifica, santifica.
En la palabra de Dios no hay engaño, ni malas intenciones. No hay artimañas ni juegos políticos que estén basados en la corrupción y en la justicia de hombres. Es la voluntad de Dios que corrige, que restaura, que salva. Es bálsamo y medicina para nuestras vidas, que trae sanidad a nuestra alma. Por eso es pura, dice el Salmo. Y esta justicia no es inestable, sino que Dios la ha asegurado con firmeza, incluso para la eternidad. En esta sección sabe que estamos meditando, nos dice esto, que Dios ha puesto eternidad en su palabra para nuestras vidas. Dios ha hecho todo hermoso para nosotros y además ha puesto eternidad en el corazón de las personas que creemos. Eso dice Eclesiastés también, en el capítulo 3, versículo 11. Hay que tener entendimiento de esto, dice el Salmo. Entendimiento de lo que significa Cristo para nosotros, para vivir esa justicia tan necesaria. Hemos de entender lo que Cristo es para nuestras vidas, para pedirle a nuestro Dios ese agua que sacia la sed para siempre. Es importante que tengamos perspectiva en esta vida y que disfrutemos de todo lo hermoso que Dios ha puesto a nuestra disposición, siendo de ayuda a otras personas. Si Dios es justo, Dios hará lo mejor en tu vida. Pídele a Él, confía en Él. Empieza a corregir tu vida o a dejar que el Espíritu de Dios corrija tu vida para darte cuenta de que Él tiene que ser Señor de lo que eres y de lo que tienes. Y vas a experimentar lo que es una vida en libertad y de justicia muy diferente a la que se ve en nuestro mundo. Vamos a orar. Vamos a tener un momento de oración y me gustaría que pudiéramos también, los que son miembros de la Iglesia Evangélica Bautista de Aludo, se congregan con nosotros, que tienen el boletín con motivo de oración, que lo puedan también tener para orar por las diferentes cosas que son necesarias. Hace un ratito estaba hablando también con Anita Solís. Ella me dice que Juan Ramón está más o menos estable, le acaban de punzar uno de los pulmones para ver cómo está. Y bueno, está todavía delicado, está todavía sufriendo el problema que tiene Juan Ramón. Cuando hablo de Juan Ramón estoy hablando del marido de Anita Solís, miembro de nuestra iglesia también. Y oremos también por ella, que no se encuentra muy bien. Hace poco nos enteramos de que falleció el hijo de Aurelio y Lola y sería bueno que oremos también por la familia. Algunos habéis conocido a esta familia y algunos también habéis conocido a su hijo. Sería bueno que orásemos también por esta familia. Hay distintos motivos. Como digo, vamos a hacerlo con el boletín abierto, pero también, si tú no eres de esta iglesia, en cualquier lugar que estés, ora al Señor. Dile que te ayude a vivir su justicia, su palabra, la vida que Él tiene para ti, que es lo mejor. A experimentar cómo Cristo te justifica, no porque eres mejor, sino porque crees en Él y Él te hace mejor. Vamos a orar por todo ello. Y después dejaré también un momento para alabar al Señor y que así vosotros podáis estar orando. Quisiera hacer una oración abierta para que vosotros así también luego sigáis conmigo alabando al Señor y orando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos meditado en este salmo. Es verdad que tú eres justicia, tú eres justo, tú eres bueno, eres santo, eres lo mejor que nos puede pasar. Y por lo tanto, Señor, yo creo que tú harás siempre lo mejor en medio de la situación que me toque vivir. Ayúdame a mirar a ti en medio de cualquier problema y a ver que tú, si estás conmigo, harás lo mejor. Y yo sé que tú estarás conmigo si yo abro mi corazón a ti y no me dejarás nunca. Ayúdanos, Señor, a someter nuestras vidas a ti,
Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia de la luz, bendice cada iglesia para que podamos andar conforme a tu voluntad. Oramos por los hermanos mayores, por los hermanos necesitados, por los que están enfermos, por Aurelio, por su mujer, por la familia, también por esta pérdida que han tenido. Pero Señor, pedimos que tú traigas consuelo a ellos y a tantas personas que pasan por dolor y por situación complicada. Ayúdanos a reconocer que tú eres bálsamo para nuestras vidas. Bendice a Anita, a Solís también en este tiempo difícil, a Juan Ramón. Bendice a tu iglesia, ayúdanos a ser de bendición, de ayuda a otras personas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar otro himno. Mientras estamos cantando este himno que va a salir en pantalla, vamos a seguir orando al Señor por aquellas cosas que están en nuestras vidas. Este himno dice, dilo a Cristo. Estás afligido, hay un problema, hay una dificultad. Ponlo delante de Dios. Él es el que tiene todo el poder para ayudarnos. Vamos a alabar al Señor. Vamos a orar con la convicción de que Él nos oye y nos ayuda. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando surgen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno a la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Pues después de este tiempo de oración, de este himno con el cual también nos sujetamos a Dios, invitaros a este domingo. Este domingo estaremos también reunidos a las 12 alabando al Señor en el culto, pero a las 11, todas aquellas personas que se quieren integrar en la iglesia, estamos teniendo unas clases de discipulado. Tenemos como unas 15 personas más o menos que están ahí pues con el propósito de integrarse en la congregación. Y bueno, este domingo a las 11, todos los que podáis, estamos meditando en la palabra de Dios. Y recordad que los niños también pueden venir, que además los niños durante el tiempo del culto tienen su actividad. Y que además también los que vienen a clases del discipulado, del estudio bíblico, si tienen niños, también se estará con ellos. Que Dios os bendiga, os guarde. Mucho ánimo. Hasta el domingo. Dios os bendiga.